Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Vamos a abrir un pequeño espacio aquí entre nosotros para verla, que es la de Donald Trump, por lo que significa esta noticia. Lo primero es que un jurado de 12 miembros decide declararlo culpable. Declararlo culpable no es equiparable a condenarlo, porque en el sistema de justicia donde hay jurados, los jurados solo evalúan la inocencia y la culpabilidad. Su veredicto concluye declarándoles culpable o declarándoles inocente, atendiendo a la acusación y a los cargos. En este caso, la condena queda en manos del juez. El juez ha dicho el día en que habría de emitir la sentencia. Estando en República Dominicana hay algunas cosas que no se entienden bien porque el sistema de justicia penal estadounidense obviamente es un tanto diferente al nuestro. Al presidente se le condena por 34 cargos. Cuando se dice 34 cargos, se está hablando de que dentro de la acusación en Estados Unidos, en este caso la acusación es de falsificación de registros comerciales, es decir, falsificación de documentos contables que tienen que ver con una empresa propiedad del acusado. Cada uno de los hechos que pueda indicar falsificación se convierte en un cargo. Si existe un cheque de $5,000, por ejemplo, relacionado con el tema de falsificación, ese cheque es un cargo. Si existe otro cheque de otra suma, ese cheque será otro cargo y así sucesivamente. Si has hecho un registro comercial donde asientas la operación, ese será otro cargo. De ahí que para el presidente se le agregaron 34 cargos. Estos cargos, estos delitos, se califican en el sistema de justicia de Nueva York, que fue donde se le juzgó, como delitos tipo E. Un delito tipo E es un delito menos grave que un delito tipo A, B, C, D. Por lo tanto, en la escala de pena, estos son los delitos graves con menos pena. A partir de ahí vienen delitos menos graves. Un delito tipo E tiene penas que oscilan entre 16 a 4 años, 16 meses a 4 años. Estados Unidos tiene 2 sistemas para decidir imponer penas, que es el sistema concurrente y el sistema sucesivo. El sistema concurrente implicaría que aunque tienes varios cargos, te van a aplicar la pena de uno de ellos. O sea, una pena equiparable. Lo máximo es 4, de 16 a 4 años te podrían aplicar una pena correspondiente a todos los delitos de manera concurrente. Pero si es sucesivo, si te lo separan uno a uno y te los acumulan, entonces en un caso así pudiera tener más de 100 años de cárcel, porque si multiplica 34 por 4, te puede llegar a esa suma, pero no siempre se aplica la pena máxima y no siempre se aplica pena de prisión, que es el caso que se discutiría con el presidente Donald Trump. El juez puede, en el caso de él, ya declarado culpable, decidir no aplicar prisión. Y decidir no aplicar prisión podría implicar que le imponga lo que se llama en Estados Unidos libertad condicional, que no es lo mismo que libertad condicional en la República Dominicana, porque aquí la libertad condicional es una figura excepcional que se le aplica al que ha estado cumpliendo prisión. En Estados Unidos puede haber libertad condicional antes de que el sujeto llegue a la cárcel, porque el juez decida: te voy a mantener en libertad bajo la condición de que no cometas durante el tiempo
el tiempo, por ejemplo, de 2 años, de 3 años, un nuevo delito. Este sujeto que tiene libertad condicional tiene una libertad, pero tiene un agente que le da seguimiento. Y va donde él va, o supervisa, o llega, entra a la casa, puede hacerlo, porque cuando hay libertad condicional se pierde el fuero del domicilio con respecto a la gente o a los agentes encargados. En el caso del presidente pudiera haber una libertad de este tipo. También puede haber la prisión domiciliaria, que cumpla la pena que se le imponga en la casa. Ahora, ¿a partir de cuándo pudiera estas sanciones aplicarse? Va a depender de un conjunto de factores. El presidente puede apelar. De hecho, en Estados Unidos la apelación no es igual que en nuestro sistema. Un caso pudiera ser apelado más de una vez. En nuestro sistema hay una apelación, aunque teóricamente ya nosotros hemos llegado al plano donde hay varias apelaciones por la figura de la nulidad de juicio que se incorporó en el Código Procesal Penal. Pero en Estados Unidos, si él apela, automáticamente no significa que se suspenda la ejecución de la primera sentencia. Pero lo normal en el sistema es que los jueces dejen que la apelación discurra sin tomar la medida restrictiva de libertad. ¿Qué pasa? Que meter preso a un hombre que ha sido presidente de los Estados Unidos es meter preso también a los agentes del servicio secreto que lo cuidan, porque la legislación de los Estados Unidos indica que el presidente tiene que estar cuidado y protegido 24 horas 7 por el servicio secreto. Y si tú estás en la cárcel, ¿dónde van a estar ellos cuidándote? En la cárcel. Nadie quiere que le metan preso a ese hombre por problemas de seguridad. Y ningún agente que lo cuida quiere tampoco que lo metan preso, porque estaría preso también cuidándolo. Es el primer caso que se da en la historia de los Estados Unidos donde un presidente, alguien que lo fue, es condenado por un delito grave. Y es el primer caso que un señor condenado podría llegar a ser presidente de nuevo. Mira, solamente el tema de la victimización del candidato, doctor. Solamente un solo candidato presidencial, Eugenio Deb, estuvo en prisión y sacó 1 millón de votos estando preso. Eugenio Deb fue un candidato en el 1900. Pero fue antes. En el 1914. Sí. Él se oponía a la Segunda Guerra Mundial, a un conflicto, y él por sedición fue sometido preso y fue candidato presidencial estando preso y sacó 1 millón de votos. Claro, ganó, pero digo no ganó. Que él era un candidato. Un candidato, no había sido un presidente. No, presidente. Sí. Exactamente, era un candidato. Sí, este es el primer precedente que se da de que un sujeto que ha sido presidente de los Estados Unidos cae preso por un delito grave. Pero esta es una interesante, Vidal. En este caso, vamos a suponer, por ejemplo, Biden puede indultarlo antes de, y además él mismo puede indultarse. Oye bien, la situación de Trump. Hay una cuestión técnica ahí. El indulto, es después el indulto presidencial en Estados Unidos, el indulto que da el presidente, es un indulto para crímenes o delitos federales. Y este delito es estatal. Es estatal, Por lo tanto, si él llega a ser presidente, no puede decir, me indulto. Me indulto, en este caso. Y Biden no podría hacerlo. Sin embargo, ese tema de lo que es estatal y lo que es federal se va a tener que someter a un crisol en lo que es el tema de la apelación, y puede ser uno de los agravios que se haga en el anuncio de la apelación. Yo estoy siguiendo los expertos que están analizando sobre el tema y nadie se ha puesto de acuerdo, Vidal. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país donde la principal fuente del derecho
es la jurisprudencia, los precedentes. Como no tienes ningún precedente antes, los juristas están locos porque no tienen una historia que les guíe en el caso. Entonces tienen que hablarte de lo que sí está resuelto. Por ejemplo, cómo los jueces manejan las penas, cómo los jueces se inclinan a resolver, qué puede ser un agravante para una pena mayor. En el caso de él, pues es obvio que hay algunas cuestiones que pudieran ser agravantes, como la condena del 2023, condena civil, pues ahí no lo sometieron por la vía penal por agresión sexual, y un tribunal civil lo consideró culpable y lo condenó a indemnizar. Tiene 3 procesos penales más abiertos, pero ninguno tiene sentencia, y como no tiene sentencia, él no tiene antecedentes penales. Y también pero la Constitución tampoco le está negando, no le niega la candidatura, aún siendo condenado. Aún condenado y estando preso. Puede ser candidato y ganar estando preso. El asunto es difícil. El sistema en Estados Unidos de los derechos políticos, Estados Unidos tiene una constitución, hay que entender, ¿verdad? La primera nación en el mundo que se da en sentido formal una constitución escrita así fue los Estados Unidos. Y es la primera nación del mundo, cuando digo de ese tipo de constitución, es la primera nación del mundo que tiene presidente. El sistema presidencial surge en los Estados Unidos. Entonces, para los estadounidenses, el presidente es un símbolo, pero no es un símbolo intocable. Y también es un derecho. Se te prohíbe el derecho a elegir. Mira, él no puede votar. Porque el voto depende del estado donde él vota. Y él está en Florida, y ahí se prohíbe que un condenado por un delito grave ejerza el derecho a votar. Pero la cuestión de la presidencia es federal. Y no se le prohíbe ostentar la candidatura presidencial. Y ya tiene él algunos precedentes que ciertos estados le interdictaban el derecho a él presentarse como candidato por el Partido Republicano. Y el sistema decidió que la cuestión electoral no es una cuestión federal en el sentido de las candidaturas, que no es una cuestión estatal, que es federal. Por lo tanto, el presidente puede ser candidato condenado y puede ganar estando condenado. Sí. Estados Unidos tiene un sistema penal distinto, siempre es bueno llegar a entender esto. Por ejemplo, si a él lo descargaban, este jurado, no lo podían juzgar de nuevo. No. Porque se imponía ahí la única incriminación. El descargo vale confirmación de la inocencia. Ahora él pudo ser condenado a algunos cargos y descargar, pues son 34, pero no lo descargaron por ninguno, fueron los 34 por día. No. El tribunal pudo haberle condenado, por ejemplo, lo pudo haber callado culpable 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15 cargos. Lo que pasa es que los cargos están muy relacionados y la fiscalía los probó todos y el jurado lo consideró culpable de todos, por lo que decíamos ahorita. Es la misma imputación de falsedad de registro, pero cada uno de los hechos constituye un cargo. Mira, tú y yo nos equivocamos, No te apostábamos que podía ser descargado porque podía tener demasiada evidencia, doctor. Nos equivocamos nosotros, No, la parte emotiva no se dio ahí. No se dio. Doctor, por ejemplo, el tema de Donald Trump que más ha salido es por el pago a la actriz porno. Y sin embargo, cuando traemos a la República Dominicana, por ejemplo, en el caso de la muerte... Ese es el caso, doña Emma, por el que se le ha condenado. Lo que pasa era lo que explicaba ahorita, es un caso de falsear información contable para encubrir un pago que se hace para no perjudicar la imagen presidencial. El presidente Donald tuvo una noche de pasión con esta actriz porno,
Y el presidente, en medio de la campaña, cometió una imprudencia que fue a un programa de televisión y habló de que él manoseaba mujeres. Y eso se encendió, podía perder las elecciones. Y entonces los asesores del presidente, cuando esta señora dice que ella va a decir que tuvo una relación con él en el 2006, eso fue 10 años después que surge, para que ella no hablara, decidieron pagarle. Pero no le podían pagar diciendo que era para que no hablara. ¿Qué pasa? Que los cheques se hacen a nombre del abogado Cohen, que fue testigo ahora en contra del presidente y que ya ha sido condenado por falsificación y por haber mentido al Congreso. Fue el principal testigo contra el presidente y él le dijo al jurado que sí, que se le pagó, que los cheques que salieron, como que él cobraba por servicios legales, eran para callar a la mujer. Eso ocurrió no. Porque en Estados Unidos un testigo que miente tiene muchos problemas. Mucho problema. Y el mismo imputado cuando declara tiene la condición de testigo y si miente tiene problemas. Es mejor que tú... Por eso él no habló, Vidal. Claro, es mejor que tú decidas no hablar, porque si hablaste tiene problemas. Distinto a España y aquí, que parece un derecho que el imputado mienta. Parece un derecho porque no está obligado a autoincriminarse. Entonces sí, es el mismo caso. Por ejemplo, doctor, pero le quiero referirme, es con relación a Trujillo. Por ejemplo, cuando la emboscada, cuando lo asesinaron, él iba a una cita amorosa. Él tenía como un cambio de planes. Él viajaba los miércoles. Sí, pero era una cita con una fémina que tenía también. Sí, pero y ahí descuidó un poco. Trujillo tenía una vida sexual muy activa, aunque en los últimos años esa vida se apagó un poco por problemas de próstata y todo eso. Pero Trujillo era un enfermo. Era un barraco. Sí. Trujillo no era fácil.